Padre, en esta hora, Señor, te pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que hable a nuestras vidas, mentes y corazones, como lo has hecho en mí a través de este estudio, Padre. Puedas discernir toda intención y quebrantes nuestras vidas, Padre, para nuestro propio bienestar y para glorificarte y honrarte con todos nuestros actos y dichos de nuestra boca, Padre. Gracias, en el nombre de Jesús, comenzamos. Bueno, el tema de hoy se llama la esencia de la vida cristiana. ¿Qué entiendes por esencia? ¿Qué es lo más primordial, verdad? Lo que identifica, en este caso, ¿a quién? Al cristiano, ¿sí? Bien, vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Juan, desde el capítulo 1. Dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. El apóstol Juan era el amado apóstol de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era muy consentidor, muy apapachador, pero más que eso era muy apegado a él. Estaba muy pendiente de su persona y de su caminar. El apóstol Juan dijo que él es luz. Vamos a verlo en el siguiente versículo. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos. Entonces, si nosotros somos creyentes y vivimos una vida cristiana, tenemos que andar en luz como él anduvo. Como seguidores de Jesús, hemos de ser conscientes de que Dios es luz. ¿Para qué? Para que afirmemos nuestra vida y que permanezcamos en él, en esta tierra. ¿Cómo tendría que ser la luz en tu vida diaria? Un reflejo de lo que leemos. Tenemos esa luz que es la verdad. Fue un privilegio enorme caminar al lado de Jesús. Este apóstol Juan andaba ahí, al ladito de él. No se despegaba de Jesús. La Biblia se conoce por la historia de tiempos antiguos. Tendríamos que irnos a ese contexto de la historia para aprender y saber cómo era la vida de Jesús. Todos andaban en sandalias, no había calles pavimentadas, entonces los pies se les ensuciaban bastante. Pero el punto no son los pies ni la tierra. El punto es que caminaron en su necesidad física también con él. Pero él mostró la luz del Padre y que esa luz era no andar en las tinieblas. ¿Y cuál es la luz y cuáles son las tinieblas? Ellos lo vieron con Jesús. Él siempre decía la verdad. Esa es la luz, la verdad. Y su verdad hoy día, a esta actualidad que tenemos en esta tierra, es la Biblia. La Biblia es la verdad. Y dice aquí que si no andamos en la verdad de su palabra, entonces andamos en tinieblas. Y vamos a ver qué más nos dice la esencia cristiana, aparte de ser la luz. Vamos a ver, en Primera de Juan 2, 7 y 11. Bueno, vamos a continuar ese pedazo nada más. Este es el mensaje, vamos en el versículo 6, perdón, ¿sí? Sí, 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí está otra cosa importante. Para andar en luz, tenemos que confesar nuestro pecado, porque no podemos tener tinieblas. El pecado es parte de la tiniebla. La ley del pecado nos arrastra a las tinieblas. Por eso es necesario confesar nuestro pecado.
Es que eso me suena que cuando yo era católica yo iba al padre y me confesaba y le decía mis pecados. ¿Quién viene de la iglesia católica? La mayoría, ¿verdad? Eso se hacía. Pero hoy hay un velo que se rompió. Cuando tú creíste en Jesús se rompió ese velo que nos dividía de podernos comunicar con Él, de tener esa coinonía con el Padre. Y lo hizo Jesús. Jesús tenía que ser ese propiciatorio. Ser propicio, dice, propiciatorio es ser propicio a algo, a pagar algo. Y Él pagó por ti, por mí. Nadie más podía. Tenía que ser un hombre que fuera sin mancha y sin arruga, como aquel cordero que estaba profetizado. Desde Génesis 3:17. Su sangre que Él derramó en la cruz nos limpia de todo pecado. Entonces, cuando viene la mentira del diablo y te dice, acabas de decir una mentirota, confiésalo, si no, te voy a echar de cabeza. No sé cómo te diga el diablo a ti las cosas, o cómo viene y te quiere acusar, pero Él es el acusador. Pero tenemos el abogado para con nuestro Padre, que es Jesús. Jesús viene y te defiende delante del Padre. Cuando Él dice, no, espera, Él ya vino y me pidió perdón. Él reconoció ya su pecado. Él ya lo confesó. Y en ese momento el diablo no tiene poder. El diablo es su tiniebla. En ese momento viene a ser luz, sale a la luz. Cuando tú confiesas tu pecado, sale a la luz. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué hizo Adán y Eva cuando cometieron el pecado en el jardín del Edén? Se escondieron. Se fueron a las tinieblas. Se escondieron de la luz que era Dios, que caminaba de su mano y que andaban desnudos. No tenían nada que esconder. No era malo. Ni es malo hoy día. Pero sí se vería malo que anduviéramos desnudos en la calle, ¿verdad? No sería como congruente. Pero el punto no es este. El punto es que tenemos que tener nada, no tenemos que tener nada escondido en nosotros, que Dios conoce todo. Pero Él le gusta, Él necesita que nosotros reconozcamos que estamos mal, que necesitamos de Él, de su gracia y de su perdón. Y eso es andar en luz. Entonces, una parte de tu esencia cristiana es que andemos en luz, o sea, que andemos en la verdad. Y que si hay algo que inmediatamente nos quiere orillar a escondernos, mejor lo saquemos a la luz, ¿verdad? Que luego lo confesemos. ¿Sí es fácil? ¿Es fácil? No es fácil. No es fácil. No es fácil, la verdad. Pero sí es más fácil, hermano, cuando tú caminas en la verdad. Es más fácil. ¿Por qué? Porque su espíritu, su unción del Espíritu Santo te redarguye. Su poder te redarguye. Porque recuerda que tú no caminas nada más en este cuerpo. Está el Espíritu Santo que tú invitaste a morar en ti. Que le dijiste, sí, ven a mi vida. Y desde ahí, transfórmame. Entonces no caminas solo. Siempre está Dios contigo. Ve todo lo bueno y todo lo malo que haces. Continuamos. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Confesarlo. ¿En dónde? ¿En un confesionario como lo hacíamos antes? No. Ahora podemos ir al cuarto, al baño, a la cocina, donde tú quieras y pedir perdón a Dios. Él te escucha, Él te escucha. Y decirle, Dios, pequé en esto, cometí este error, perdóname. Dolerte por ese pecado. No hacerle como, porque yo sí lo hacía así. Me robé esta botella de agua y voy y me confesaba con el sacerdote y le decía, Padrecito, pues me arrepiento de mi pecado, me robé esta agua, bla, bla, bla. Ya el Padrecito rece tanto y con eso ya, usted ya está limpia de todo pecado. Y ya yo me sentía bien limpia, bien ligerita. Y al rato que hacía, pues estaba otra botella de agua ahí. Híjole, pues voy y me confieso otra vez que acabó, Él me dice que haga esto. Y ya con eso. Hoy no es así. Hoy no es así.
porque es como si estuviéramos agarrando a Jesús y lo estuviéramos crucificando vez tras vez. Y diríamos, es un mentiroso, no valió la pena que muriera por mí ni pagara nada, porque no pasó nada. Eso es lo que hacemos a Dios, mentiroso. Si no tenemos luz y si andamos en las tinieblas, hacemos a Dios mentiroso. Eso es lo peligroso de esto. Entonces, la esencia del creyente cristiano es muy valiosa para Dios. Es muy importante, hermano. Es tan importante que cómo va a ser posible que dio a su hijo y tú y yo no lo valoremos. Que no valoremos ese sacrificio tan grande. ¿Tú darías a tu hijo por salvar a alguien que no conoces? ¿Tú lo harías? Francamente no. Ni aunque estuviera bien enfermo de autismo, de lo que fuera. ¿No lo harías, o sí? Pues sin embargo, la historia habla de que muchos lo hacían. La Biblia está llena de historias que hacían sacrificios humanos para perdón de pecados. Y ofrecían a ídolos esto. Era lo peor. Hoy día es algo parecido. Solo que no lo vemos físicamente, ¿verdad? ¿No? ¿Sabes cómo es ahora? Vas a una fiesta, ándale, vete a bailar. Tomando, pensando, haciendo. Así es ahora. Así que no es mucha diferencia. No vemos la magnitud del pecado en el que estamos. No la vemos, porque así es el diablo. Y la esencia cristiana nos muestra que el andar en luz no es tan fácil, hermano. El mundo es uno de los combates que tenemos y que nos arrastra a vivir en este mundo, y es muy fácil que nos arrastre a hacernos como el mundo. ¿Sí? Yo soy humana como tú. Yo también tengo pecados como tú. Y no quiere decir que porque soy cristiana no los voy a cometer. Porque dice la palabra de Dios que la ley del pecado está en nuestros miembros, mas Dios nos libertó del pecado. Por eso es que puedo andar y decirle al pecado no y caminar en la luz. ¿Y cómo voy a hacer eso? Manteniéndome en la siguiente fase que dice aquí Juan. Vamos a ver qué dice Juan en el capítulo 2. Cristo nuestro abogado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación, Él le fue propicio por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo va a conocer a Jesús y va a decidir si en verdad creerle o no, seguir la luz o las tinieblas. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Esa es la clave para permanecer. Es muy fácil hablar. Dice Proverbios que del mucho hablar podemos caer en pecado. ¿Por qué? Porque a veces está uno de parlanchín, diríamos, y inventas cada cosa. A lo mejor sí son verdaderas, pero a veces le agrega uno mucho. Y a veces ya ni es verdad. Y entonces caemos en pecado. ¿Por qué? Porque caemos en mentiras y bla, bla. Es como una bolita de nieve. Es un ejemplo el hablar. Pero también el actuar y el ver. Hay mandamientos de parte de mismo Jesús. Cuando le preguntan, preguntan a Jesús y les dice, pero yo hoy te digo que no solamente es adulterio teniendo la relación, no con mis palabras, sino con mirarla también. Ya adulteraste en tu corazón. Cuando ve a la mujer que comete el acto de adulterio, no solamente porque lo cometió iba a ser apedreada. Ahora Jesús les dice, no solamente por eso, sino porque la miraste y la codiciaste en tu corazón. Entonces, varones, cuiden sus ojos. Y niños, padres, cuiden a sus hijos que miran. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Entonces, si le conocemos, si él está en nosotros,
Debemos andar como Él anduvo. Yo les ponía el ejemplo de irnos a la época de cuando Él vino. Y wow, la verdad fue un privilegio enorme, tremendo, el haber podido estar en ese tiempo, hermanos. Y yo no sé cómo se sentiría cada uno de ellos, de sus discípulos amados ahí, con Él. Y más gente que les seguía también. Pero aquí en la Biblia solamente conocemos a 12. Pero, ¿cómo sería a tal grado que sus mismas pasiones normales de humano los hicieron huir en el momento de la verdad? Señal de que Jesús sabía que iba a pasar. Porque Él sabe todo, Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Él sabía que todo eso iba a pasar, mas sin embargo Él no actuaba como el que ya lo sabía todo, porque Él en esencia también vino como humano, aparte como divino, porque lo sabía todo, pero ejercía el humanismo como el mejor de los humanos, sin pecado. Señal de que sí se puede, hermanos. ¿Pero cómo? Estando pegado al Padre, como Él lo hizo. El que guarda mis mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos? La ley de Dios en el Antiguo Testamento habla de más de 600 leyes que fueron instituidas a Moisés, y tú las puedes leer, y que todavía hoy día muchos judíos las llevan a cabo, porque no han creído en el Mesías, en su Salvador, no creyeron en Él. Muchos de los judíos lo crucificaron, y muchos, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No creyeron en Él. Mas tú y yo, que le hemos recibido, que creemos en Él, nos hizo, ¿qué? Hijos de Dios. Por eso les decía, ya no solo somos creyentes, ahora somos hijos de Dios. La verdad es, el ser hijo, hermano, es verdaderamente algo glorioso e importante. De verdad, hermano, si tú no has valorado ser hijo de Dios o hija de Dios, jovencito, si tú tienes hoy el privilegio de estar aquí, a esta edad, es un privilegio el estar oyendo estas palabras que están escritas en Juan. Porque hay gente que muere sin poder leer una Biblia. Hay gente que muere por conocer la verdad de Dios y no puede. O hay gente que apenas llegó la Biblia y ya lo mataron porque sabían que allá había Biblias. Hay gente que le regalan una Biblia y la tiran a la basura. No le dan la importancia. Y el hecho de que tú sepas que eres hijo de Dios es de veras para, no sé qué palabras decirte para que valoraras el ser hijo de Dios o hija de Dios. Sí tendríamos de verdad temor total a Dios. Porque cuando uno es hijo de Dios y de veras sabes que eres hija de Dios o hijo, tienes temor a Él. Y no un temor de miedo, ay no, porque Dios me va a hacer esto, no me va a dar esto, no me va a quitar lo otro. No, sino porque Dios te ama. Él dio todo y Él se duele, hermano, de verdad. Él se duele. ¿Cómo te dolerías tú como madre o padre por tu hijo? ¿Has perdido un hijo? Yo no te puedo decir qué se siente, pero he vivido el dolor ajeno de cuando pierden un hijo. Y yo le digo, Dios, yo no quiero pasar por ahí. Tú eres un hijo de Dios. Dice en su palabra que el que pierda su vida la hallará. ¿Estás dispuesto a perder tu vida por hallar la vida eterna de verdad? ¿Estás dispuesto a que te maten por causa del nombre de Dios? Por decir, soy cristiano y no me escondo en las tinieblas. ¿Estás dispuesto a que estés en tu congregación y lleguen y vengan los de otras, no sé, sectas, no sé, o simplemente del gobierno y te maten porque estás hablando de Jesús? ¿Estás dispuesto a morir así? ¿Qué harías? ¿Irías a buscar a tu hijo que esté afuera? ¿Qué harías? En verdad, ni siquiera lo has pensado, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque nuestra vida está más enfocada en el mundo que en lo celestial, que en lo del reino de Dios. Es la verdad. Y también lo digo por mí, porque el mundo nos gana, hermanos. La verdad, el mundo es inmenso y podemos reconocer que es hermoso el mundo. Y no hablo del mundo como tal físico, sino el pecado. El pecado. El pecado es rico. ¿Tú crees que a Eva Satanás la tentó con un fruto
que estuviera feo a la vista? Claro que no. No lo dice la Biblia, ¿verdad que no? Pero claro que no la tentó con un fruto que estuviera a la vista con espinas o qué sé yo. Claro que no. He dicho, ay, sí se ve rico. Es más, hasta a lo mejor al agarrarlo se lo pasó y, ay, huele como algo que nunca he probado. El pecado así es. Ay, y más ahora, hermano. Hoy día estamos en un tiempo tan peligroso, tan sencillo como lo estuvo Adán y Eva. No es nuevo, esto es viejo. Adán y Eva estuvieron así de platicar con la serpiente, dar oído a, mira, es que vas a ser como Dios. Hermano, hoy día es lo mismo. Ay, ¿no quieres ganar más? Mira, ya no vas a ser pobre. Ay, mira, si te vas al gimnasio vas a estar así y los hombres van a estar rendidos a tus pies. Los hombres, ay, las mujeres así. Voy a tener dinero para tener una, no, 2, 3, 4. Ese es el mundo, la verdad. El mundo es así. Tú sales a la calle y te encuentras muchísimas cosas. Y lo más triste es que a veces también son cristianos. O se dicen ser cristianos. Que en este caso es el ejemplo. ¿Estás en luz o estás en tinieblas? O quizás quieres estar con un pie acá y un pie acá. Te vuelvo a decir, tú y yo estamos en este mundo. Todos corremos el riesgo. Pero dice él, dice su palabra, y es verdad y yo la creo, que si permanecemos, ¿vamos a qué? A andar como él anduvo, pero ¿qué? Nos va a perseverar en su camino, hermanos. No va a ser difícil para ti y para mí caminar en su verdad. Mira, ayer nos invitaron a un cumpleaños de una prima de mi esposo. Yo quería ir por darle gusto a mi esposo porque es familia de su papá y de su mamá, de su papá que falleció ya hace tiempo. Y él casi no ve a su familia. Y obviamente yo sabía, no me imaginaba, él se dedica, su esposo de ella se dedica a eventos de fiestas. Entonces yo sabía que iba a haber fiesta, que iba a haber música, ¿sí? Trago, no sé, no sabíamos, pero sí hubo trago o vino. Al principio dijimos, yo en lo particular nunca lo externé a mi esposo ni a mi hija. Estaba muy agradable. Tenían música como... Yo soy muy selectiva en la música. Sí te oigo diferente música, pero me fijo qué dice la música. Si veo que la música no está bien, Señor, desecha esto de mi vida, ¿verdad? Tampoco puedo decir, oiga, no ponga esa música. Si yo estoy allí es porque yo estoy ahí, no puedo evitarlo. ¿Sí? O si allá afuera pasa un carro cantando X, pues yo tampoco puedo salir corriendo a decirle, oye, aquí no pases con esa música, ¿verdad? No. O sea, ¿me entienden? Hay sentido común. Pero también el sentido común mío era, yo estoy allí y yo me voy a aguantar ahora de lo que oigan mis oídos. O sea, tú tienes el dominio para hacer o no hacer. Dios te lo dio. Es parte del fruto del Espíritu en tu vida y en la mía. Entonces, ¿qué hicimos? Estuvimos un rato, comimos, tomamos bebida. Qué horrible, estaban horribles, la verdad. Y empezó luego la música con los bailes y todo, ¿no? Vámonos. Pero lo que voy, hermano, pude ver con esto. No recibí nada que me edificara. Lo único que puedo decirte es que me dio gusto que mi esposo viera a su prima. También murieron sus padres de ella. Entonces como que se afinaron porque también los padres de mi esposo murieron. Y eso fue lo único que yo me traje de ahí, ¿sí? Y lo demás, Dios desechó todo esto que estuve oyendo y todo fuera en el nombre de Jesús. Lo malo de mí hubiera sido, ay, me deleito en esta música, voy a entrar al ritmo, voy a gozarme, voy a dejar que me deleite con el alcohol, ese sería el pecado. Hay lugares que puedes ir, sí, no porque me crea muy firme o fiel a Dios, pero también hay que saber cómo luchar en los combates que vamos, o en los lugares. Yo bien pude decirle a mi esposo, sabes que yo no voy,
pero también era dejar a mi esposo en una tentación. Esposas, tenemos que cuidar a nuestros esposos. El tentador, por eso rompe matrimonios. No porque, ¿dónde está mi esposo? No porque no sepa dónde está o qué está haciendo. Su esposa sabe que está él aquí, ¿verdad? Usted, hermano, por ejemplo. O sea, podemos estar tranquilos, sé que dónde está mi esposo ahorita. Algunas sabrán dónde está. Pero el punto es que al que debemos de, es a Dios. Es a Él al que le debemos de dar cuentas. Y el tema no viene ahí de esposos, pero sí habla de que nos amemos unos a otros, ¿verdad? Y el amarnos unos a otros, ¿quién está a nuestro lado? Aquí en la iglesia están con los que están, pero en tu casa, en tu trabajo, en tu fraccionamiento donde vives, ¿con quién? Se me olvida. Hoy día, aunque estén, no están. ¿Verdad? ¿Me entienden? A ver, levanten con quién están. Levántenlo. Lo cargan hasta para ir al baño. ¿Sí o no? Delicado, ¿verdad? El nuevo mandamiento. Es tan hermoso Dios, de verdad, hermanos, que Él nos dice cómo salir del embate del mundo. Solo está en nosotros. Solo está en nosotros cómo agarras, por ejemplo, lo que te dije ahorita, le das un clic y puedes ver bueno o puedes ver malo. Así de simple, así de difícil y de delicado está hoy día la vida del creyente. Y Satanás lo sabe. Pero Juan es bien listo, hermanos. ¿Tú crees que cuando Juan vivió, él no sabía que sucedían todo ese tipo de cosas? No con celular, no existía, obviamente. Pero ¿tú crees que no había adulterio, mentira, engaño, robo, codicia? ¿Tú crees que no había todo eso? Todo el tiempo ha existido. El nuevo mandamiento dice: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en nosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera va alumbrando o ya alumbrará. Y el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. ¡Wow! ¡Qué peligroso, hermanos! Y qué delicado. Yo a veces me enojo con mi esposo. ¿Tú no? No, qué bueno, me da gusto eso. Pero yo a veces me enojo con él. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Hay un versículo que dice que procures ponerte a cuentas antes de que se ponga el sol, ¿verdad? Ojalá todos lo pudiéramos practicar así. Porque yo a veces duro días sin hablar con mi esposo por el enojo. Y me da vergüenza decírtelo delante de aquí. Pero estoy confesando mi culpa. A veces es justificado y a veces no. Todos pasamos, hermano, aunque me digan que no. Pero Dios es el que nos da la fuerza para seguir adelante. ¿Cómo? Amando y perdonando. ¿Sí? Y si tú fuiste el culpable, pues pedir perdón. Y si el otro fue culpable, ¿y quién es cristiano? O más cristiano, pues pide perdón también tú. ¿Sí? Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Es por eso que no podemos aborrecer a nuestro esposo cuando nos enojamos. O a nuestra esposa, o a nuestro hijo, o a nuestro jefe. Tenemos que perdonar. Y una de las cosas que aprendí es que perdonar, hermano, es te perdono. A lo mejor en el momento no lo siento, pero lo estoy confesando. Porque es una ley divina, confesar nuestro pecado, nuestro sentimiento malo. Te perdono. Pero otra cosa es que vuelvas a tener otra situación semejante en tu vida, que tú permitas otra situación semejante. Pedro, también, no sé si Pablo, no recuerdo, también dice que, no es Pablo, perdón, donde dice que no necesariamente tenemos que perdonar, pero no necesariamente vivir con la persona que nos ofendió a tal grado de vivir juntos, si es un pecado muy grave, ¿verdad? Como el adulterio en este caso, por ejemplo, o los golpes, o
o insultos constantes y ya no hay amor, respeto, ¿sí? En esos casos, la Biblia o la palabra de Dios te da salida, ¿sí? Pero el punto, bueno, no se asuste, en mi caso no es así, no es hasta el grado el problema, ¿verdad? Pero sí se tiene que solucionar, hermanos. Sí tenemos que tener una solución, ¿sí? Y aquí el apóstol Juan dice algo bien hermoso, y fíjense cómo nos habla en el versículo 12. Os escribo a ustedes, hijitos de Filadelfia, les voy a poner, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a ustedes, hijos de Filadelfia, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a ustedes, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a ustedes, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Qué hermoso, nos está diciendo todo esto a pesar de nuestro pecado, hermanos, el que Él sabe nuestra condición pecaminosa. Luego dice, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes. Eso es lo que debemos tener como base, la palabra de Dios en nuestra vida. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No lo sabemos hasta de memoria, ¿verdad? Pero no es de memoria, hermano. No es que se quede aquí solamente en nuestra mente. No, tenemos que ponerlo en práctica. Cuando viene la prueba, cuando salgamos, aquí podríamos decir, no me saludó, o yo no le hablo, no me habla. Tenemos que ser intencionales. Y me lo digo a mí misma también. Me cuesta ser intencional. ¿Sabes por qué? Porque nos cuesta aceptar nuestro error, nuestro pecado. El orgullo nos vence. Es que me hizo. ¿Yo por qué? ¿Quién va a mostrar que verdaderamente está en la verdad? A lo mejor yo no estoy en la verdad. Voy a ponerme de ejemplo con lo que les digo que me ha pasado. A lo mejor yo no estoy en la verdad y yo debo ser intencional. Él no está aquí ahora y la culpa la puedo tener yo o la tengo yo. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Como dicen, hay un dicho mexicano que con la cola entre las patas, ¿verdad? O el rabo entre las patas, algo así. Tengo que ir y pedirle perdón a mi esposo. ¿En qué momento? En el momento más propicio. Tratar de que no se ponga el sol nuevamente. Si te sois franca, te lo digo, porque sé que tú también eres humano como yo y también te pasa. No, a lo mejor no lo mismo, hermano. A lo mejor tú no peleas así con tu esposa ni con tu esposo. A lo mejor tú tienes diferencias diferentes. A lo mejor peleas con otra persona, a lo mejor te disgustas con otro, qué sé yo. A lo mejor el dinero te afecta, a lo mejor la salud. Hay gente que tiene problemas más por salud que por problemas emocionales o de relaciones. El problema es que Dios quiere que tengamos precisamente esa relación con Él. Y el mundo se está poniendo a cargo de que no tengamos relación, ni siquiera con nosotros mismos. El teléfono nos roba esa comunión. Y no es que el teléfono sea el enemigo en sí, porque ahí a veces tenemos cosas importantes y buenas, o ese es el pretexto. Pero el detalle principal es que hoy día nuestra relación humana es cada vez más decadente. A veces tenemos pláticas, mi hija y yo, Eli y yo, porque es la que está conmigo, como muy profundas respecto a las relaciones. Y caemos en cuenta que es muy difícil tener relaciones con diferentes personas de buena manera. De aquella, por ejemplo, si son amigas, por ejemplo, te das cuenta que esa persona tiene un montón de problemas y que tú quisieras ayudarle, pero no da la apertura a poder ayudar. Que tú sabes la verdad que está allí, que es la solución a su vida,
pero no da la apertura que tú le puedas dar ese mensaje de conocerle a Jesús como tú lo conoces. ¿Sabes por qué? Porque a veces ahora Dios está hablando a mi vida. Porque a veces nosotros no queremos que Dios nos hable en esa área que vemos que la tiene la otra persona. Y aquí viene el versículo que a veces nos dicen muchas veces y que nosotros vemos y no hacemos. Que estamos mirando la paja que tiene el otro mientras nosotros tenemos una viga atravesada. Y eso nos pasa seguido. Híjoles, me van a linchar por decir tantas verdades, pero está escrito en la palabra. Y también ha caído a mi vida esto. He conocido mucha gente. Un día se acercó un asesino serial. Ahí al carro de nosotros, a la camioneta, estábamos dando de comer. Y le dice a mi esposo y a mí: ¿qué harías si yo te dijera que he matado, ya perdí la cuenta? Que he secuestrado, es más, te puedo decir si tengo secuestrados ahorita quiénes y quiénes. Te puedo decir. Y mi esposo, ya ven cómo es, cómo mira. Ahí le di gracias a Dios de esa fisonomía de mi esposo, porque a veces no me gusta. Pero ahí dije, qué bueno que mi esposo parece matón también, porque aquí con es que me lo han dicho, la verdad. O sea, no, ni me afecta. Pero el punto es que este muchacho asesino serial, secuestrador, estaba todo tatuado, salvadoreño. ¿Le creen? Yo sí. Entonces nos dice, pero ¿saben qué? Que yo me arrimé a esta camioneta para ver qué podía robarles. Pero ahora recuerdo sus palabras nada más así, no tal cuales. Dice, pero sé ahora que los que me han robado son ustedes, a mí. Y yo me quise alejar de ahí, pero quería escuchar qué le decía a mi esposo, porque yo no hablé. Y mi esposo le dice, ¿qué te hemos robado? Así como sarcástico, ¿no? Dice, me robaron mi corazón. Y ahí sentí y me di cuenta que fue Dios el que robó su corazón. Y no sé de él, pero eso pasó ahí. Pero lo que voy con esto, hermano, no es para levantar este ejemplo como, ay, la hermana está diciendo, no, hermanos, no lo vean de esa forma, por favor. Si se los comento es porque la gente más vil, más mala del mundo, también es transformada por el mensaje de la verdad. Y cuando tú ves con tus propios ojos ese milagro en una persona, dices, Dios es real. Dios es real. Y si Dios me dice que soy hija de Dios, creo fielmente que soy su hija y que eres hijo y que camino en la verdad de Dios. Sí, dice que mi carne me va a hacer caer, como yo ahorita con lo que les comento, mi carne, pero ¿qué voy a hacer para que las tinieblas no prevalezcan? Voy a sacar a la luz, ¿verdad? A hablar. ¿Cómo? Con amor. Una de las cosas es esa, hermanos, ya para terminar. Una de las cosas principales para vivir en amor, en armonía en una familia, o en unidad, o en, ¿cómo le quieras llamar tú? En una construcción sólida, es el amor. Yo carecí mucho de amor. Mi papá no estuvo ausente muchos años, más bien toda la vida casi, porque siempre trabajaba afuera. Entonces yo carecí de la vida paterna en mi casa. Yo me transformé en el papá junto con mi mamá. Mi mamá y yo era el papá, aunque literalmente como un papel de papá no era, pero yo asumí una responsabilidad de padre. Entonces mi contexto de mi problema es que a veces yo quiero comportarme como si fuera el padre de la casa, y a eso es lo que a lo mejor mi esposo y yo chocamos mucho. A veces yo veo y quiero rectificar como, vamos a pensar, un error de mi esposo, y yo quiero ponerme en la altura de su papel como esposo, como padre, y no debe ser. Y hoy día la feminidad, la famosa esta de la feminismo, trae muchas, voy a decir una palabra mundana, broncas pues, voy a decirla. Muchas broncas en las familias por causa del feminismo. Todo eso, hermano, son armas del enemigo, del mundo. Que si estamos bien conociendo a Jesús, bien leyendo todos los días la palabra,
Él nos va a librar de todo esto. Él nos va a hacer caer, sacarnos de esa tiniebla y nos va a llevar a la luz de su palabra. ¿Sí? A veces no basta con que te digan, oye, no hagas eso. No, hasta que lees en su palabra o hasta que vives una experiencia de riesgo. ¿Por qué? Porque Dios conoce tu corazón de duro que es a veces, como lo fue el pueblo de Israel. Por eso el pueblo de Israel le pasó todo lo que le pasó. Por eso está escrito en la Biblia, para que aprendamos cómo es de duro el corazón aún del que es hijo de Dios. Era el pueblo de Dios, hermano y hermana. No eran gente desconocida. No era la gente de otras naciones a la que Él no había elegido. Era gente que Él escogió, que Él apartó para que viera la luz que había en ellos, que era Él. Y que Él era su rey, que Él era su Dios. ¿Y qué hicieron? No te queremos a ti como Dios. Queremos un hombre como las demás naciones. Queremos un rey. ¿Cuántos no hacemos eso hoy día? Tú dices, ay, ¿dónde está mi rey? Tu rey dinero, tu rey yo mando, tu rey, no sé, ropa, tu rey carro, tu rey, no sé, trabajo. Ese es tu rey. Terrenal, mundano. Y son las mismas tentaciones que le dio el diablo a Jesús. Esas 3 tentaciones son las mismas que rigen el mundo hoy día, en tu vida y en la mía, en diario vivir. Esas son las mismas, de diferente calibre para cada quien, para los niños, para los padres, las madres, para todos. Son las mismas, en diferente calibre. Por ejemplo, al niño no le va a poner algo que le va a poner al adulto. A veces sí. Hay niños que han vivido unas experiencias tremendas de vida, de abuso, de golpes, maltrato, por los mismos padres, por la misma familia. El abuso no viene de gente desconocida, hermanos, viene de la misma familia. Por eso Dios nos advierte, el mundo es el que nos... Y si tú estás nada más con el celular en vez de la Biblia, hermano, de verdad estás acabado. Y no es profecía. Esa es la verdad. Si el celular te consume, estás acabado. ¿Cuánto tiempo dedicamos a leer la palabra? Ese es el tiempo que dediques a la palabra, eso es lo que realmente eres como cristiano. Si es un versículo, si es un capítulo, yo creo que nadie come nada más una tortilla, ¿o sí? Con sal y vive toda la semana. Aquí no abre la Biblia en la semana, ¿o sí? ¿Cuánto lees la Biblia? ¿Cuánto comes espiritualmente? Todos los días, qué bueno, pero no todos, la verdad. Tú le preguntas a un niño qué sabe de la Biblia, pregúntale, ahí te vas a dar cuenta cuánto come, cuánto tú le das de comer, porque es tu responsabilidad, no es del maestro en la escuela dominical, es tu responsabilidad. ¿O acaso no le das comida todos los días en casa? Para que tenga fuerzas para la escuela, para comer o para vivir. Es lo mismo, hermanos. Entonces, yo te estoy hablando con mis palabras textuales, pero el apóstol Juan, él no. Él te habló desde el Espíritu Santo que mora en tu vida y en la mía. Y yo quiero dejar eso en tu corazón y en tu mente y en tu vida plena. Que camines en esa luz que tienes dentro. Que no la ocultes bajo tu cuerpo, tu apariencia. No la ocultes. No tengas temor de decir que eres hijo de Dios o hija. Porque el que se hace amigo del mundo es del mundo. Pero el que tiene enemistad con el mundo se hace amigo de Dios. Hay muchas bendiciones para cuando estamos en las cosas del Señor. Muchas. Puede venir calamidades, ahí está Job. Pueden venir calamidades. ¿Quién ha sufrido calamidades como este varón? A veces creemos que es como de película, ¿verdad? Pero ¿quién hubiera aguantado que se le murieran 10 hijos en un instante? Ya no los animales ni la riqueza, los hijos, hermano. Si un hijo, imagínate sus hijos, que sí, el tiempo antiguo tenían muchos hijos. Estaba viendo David, tuvo más de 70 hijos, sin contar los de las concubinas. Eso solamente era de las esposas. Y ese es otro tema muy importante para los varones. Hoy no son concubinas ni muchas esposas, hermanos. No los voy a dejar con eso.
Pero sí les voy a decir lo que les dije. Dios nos da una sola mujer, al varón, y la tienen que cuidar, la tienen que alimentar en el amor, la tienen que respetar, la tienen que vestir en el alma, ¿sí? Es como una planta. No me gusta comentar, hacer ese ejemplo, pero a mí me gustan las plantas, pero las plantas necesitan abono, cuidados, atención, riego. Dicen que les hablan, ¿verdad? Yo no, ¿verdad? Pero a la mujer sí hay que hablarle, ¿sí? Entonces, cuiden a sus esposas varones que están aquí. Chicos, si un día se van a casar también, para que vayan viendo bien dónde buscan. Jóvenes, cuiden a sus parejas, a sus esposas. El mundo es muy fácil, hermanos, para todos, ¿sí? Quisiera que oremos, ¿sí? Y si sientes pedirle perdón a Dios por algo que el Espíritu Santo te haya hecho sentir, díselo con tus palabras en voz baja. Si tú quieres que no te oiga nadie, está bien. El que te debe de oír es Dios, ¿ok? Pero díselo, ábrele tu corazón, confiesa tu pecado y deja que Él ministre tu vida.